Hola gente linda, soy Shibon y hoy es miércoles de video. Hoy este es un video un poco ecléctico, quiero hablar de tres cosas. Uno es una situación que pasó en Oxford, eh, otra es una cuestión que tiene que ver con una cosa que pasó aquí, ya llegaré a eso. Y la tercera es una reflexión que quiero compartirles y saber qué opinan, cuáles son sus reacciones, sus opiniones, comentarios. Empiezo con lo de Oxford. No sé si lo leyeron por ahí, pero en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, un grupo de unos 30 académicos, y ahí en Oxford ya han habido como situaciones anteriores, pero nunca con un grupo tan numeroso de académicos organizados, protestó en contra de una fundación que se llama Stonewall UK, que es una fundación que se dedica a capacitar a personal docente de las universidades, creo que nada más de la Universidad de Oxford, eso no lo sé, sobre qué onda con los alumnos trans. Y es que los datos de la propia Universidad de Oxford dicen que el 20% de los alumnos trans de la Universidad de Oxford han vivido acoso. Eso nos puede parecer en México bajísimo, diciendo, wow, solo el 20%, porque aquí en México es una cifra, yo no la sé, pero por lo que he escuchado de chicos trans, chicas trans, chiques trans en la universidad, yo creo que es mucho más alta, ¿no? Mi perro está de acuerdo. Y bueno, el 50% de los alumnos de Oxford, de hecho, han pensado han pensado en dejar la universidad. Y bueno, hay un problema, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que la Universidad de Oxford decidió que tenía que ser obligatorio para todo el personal docente el recibir formación en cómo tratar a las personas trans con cosas tan básicas como respetar el nombre social, respetar los pronombres y básicamente no atacar al estudiante. Ahora, ¿qué pasó? Que este grupo de profesores se está quejando porque dice que se viola su libertad de expresión, su libertad de cátedra y su libertad de investigación, y que se les obliga a aceptar algo tan absurdo como el concepto de identidad de género y toda la ideología transgénero que viene asociada. Y ellos dicen pues que esto es una violación de sus libertades. No sé en qué vaya a acabar este desmadre. Yo lo vi en Twitter, lo vi porque un colega mexicano estaba muy sorprendido de que eso estuviera pasando. Ahora, no sorprende en países, digamos, donde hay una ola transfóbica brutal. Son, por ejemplo, el Reino Unido, sobre todo en Inglaterra. También ahí tienen un problema con el feminismo trans excluyente. Pero bueno, la cuestión ahí de de la transfobia está muy intensa, ¿no? Entonces, no sorprende que esté pasando en Oxford. Eh, lo que yo querría decir es que, a ver, yo una cosa que sí exijo, porque yo diría, a ver, yo puedo entender que haya gente que no está de acuerdo y que dice, yo tengo derecho a decir que no estoy de acuerdo y tengo derecho a mostrar que el concepto no tiene sentido y tengo derecho a lo que sea. Yo le exigiría, y eso es una especie de exigencia moral que casi nunca veo en las personas que tienen, según esto, escepticismo ante lo trans, que se distancien activa y explícitamente las violencias, porque si no se vuelven implícitamente cómplices. Y eso sí me parece muy grave. O sea, si usted no cree que el concepto sea inteligible, si a usted le parece que lo que estamos haciendo es lo que sea, va, que lo ampare usted la libertad de expresión. Pero distánciese de los discursos de odio y de los actos de violencia. Esa es una exigencia que sí yo tendría, y sobre todo en un espacio educativo. Sí creería yo que por razones pedagógicas no respetarle el nombre y no respetarle el pronombre a un estudiante puede afectar muy profundamente su capacidad de sentirse parte de la institución. Así que si usted no está de acuerdo, pues encuentre una manera de no vulnerar a su estudiante. Eso creo que es una demanda ética hacia un docente. Un docente tiene siempre que tratar de tener una relación ética ante un alumno, incluso si no está de acuerdo. Tiene que tratar, y eso va en las dos vías, y yo he estado en la situación de tener enfrente estudiantes que tienen posiciones trans excluyentes, y mi actitud ha sido que yo no puedo vulnerar su voz ni su posición,
puedo argumentar lo que sea en un espíritu de respeto y en un espíritu de no vulnerar al estudiante en su dignidad. Entonces yo exigiría exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues eso pasó en Oxford. Lo digo porque yo sí veo un montón de gente que de repente va por ahí haciendo una opinión transfóbica o haciéndose eco de una opinión transfóbica y dice, bueno, pero yo no estoy haciendo nada, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo creo que ustedes están enfermos o están locos y no se dan cuenta que eso los coloca en una relación de complicidad, donde estos discursos finalmente son los discursos que desautorizan nuestras identidades, que son los discursos que desautorizan nuestras exigencias de derechos y que son precisamente discursos que coadyuvan a que se nos marginalice y se nos vulnere. Entonces, si alguien quiere hacer uso de su libre expresión y de su libertad de investigación, que lo haga, pero con la exigencia moral de decir explícita y contundentemente que no está a favor de la deshumanización de las personas trans, de las violencias, de la vulnerabilidad y todas las violencias asociadas. Yo sí creo que lo tienen que hacer. Y no es exigir demasiado. No es exigir demasiado porque es análoga a la situación cuando el feminismo va y le dice a los hombres que se quedan callados en espacios donde se hacen comentarios machistas, donde se hacen comentarios misóginos, les dicen su complicidad coadyuva a la naturalización de un discurso que objetiva a las mujeres y que amplifica las violencias. Entonces es exactamente un argumento por analogía. Bueno, lo digo y lo cuento porque en los espacios universitarios, no solo de Oxford, sino de aquí, y por cierto que esto me parece una instancia clara de cisexismo en espacios académicos. Quien quiera y vive en Ciudad de México el viernes de 4 a 7 ahí en el CEICH, en la Torre de las Humanidades, piso 4. Y yo así, piso 4, va a haber un evento sobre cisexismo organizado por Jessica Marjani y la Red de Juventudes Trans, con Blas Radi, que es un activista argentino muy conocido en el circuito, digamos, latinoamericano. Y bueno, hablaremos justo de cisexismo. Y bueno, ayer fue un día curioso, extraño, intenso. Mi adorada Lea expuso en el quinto Congreso Iberoamericano de Filosofía, en el coloquio Feminismo. Y para su sorpresa, y afortunadamente ella no lo sabía en ese momento, enfrente tenía a Ana de Miguel. Quien no sepa quién es Ana de Miguel, vaya y googleela. Es una feminista española, digamos que es transescéptica, para ser generosa. Y vaya, pues en la mañana había dado una conferencia acerca de la importancia de ponerle límites al transfeminismo. Yo no estuve ahí, la verdad es que decidí que tenía mejores cosas que hacer que perder el hígado en un ataque de cirrosis, producto del enfado. Y me impresionó porque colegas que considero personas éticas, respetables, decían que les parecía interesante reflexionar acerca de la importancia de ponerle límites al transfeminismo. Y yo decía, bueno, oigan, ¿se dan cuenta que las personas trans somos el 0.5% de la población? Y no somos el 0.5% de los hipermillonarios que son dueños del capital mundial, que están destruyendo el planeta y que son dueños de los medios de producción y que explotan el plusvalor. Si fuéramos ese 0.5%, yo entendería que nos tendrían que poner límites. No lo somos. A ver, no me chinguen. O sea, las demandas del transfeminismo son que se reconozcan nuestras identidades para poder acceder a nuestros derechos, que no se nos mate, que no se nos marginalice, que no se nos quiten a través de prácticas de discriminación los derechos que sí están cristalizados en la ley, que el Estado, por supuesto, nos dé un acompañamiento no patologizante. Y dices, bueno, esas demandas de veras les parecen que hay que ponerle límite a eso. A ver, entrar a cuestiones como los baños, por Dios, eso es un pánico moral. Eso de que no, mientras tengas un pene eres una violadora en potencia. A ver, eso es de un biologicismo rampante, porque supone que por supuesto hay una especie de determinismo orgánico donde ese órgano va por ahí dictando una serie de imperativos. Joder. No, bueno, es que tiene que ver con tu socialización temprana.
La mayor parte de las morras trans entran al baño preguntándose si no les van a mentar la madre, las van a correr o algo. Por ahí siempre hay una loca, porque siempre hay una loca. Digo, luego te encuentras en Twitter, un compa estaba diciendo, no mames, me encontré una morra trans neonazi, ¿no? Y así como, compañera, no chingues, ¿qué te pasa? Así, ¡pah! Ahí sí no es amiga, date cuenta, porque ya no es ni amiga, ¿no? Y ya no es ni date cuenta, es alguien puede sacarla de aquí, así, fuera de nuestro espacio, no queremos saber nada de ti, ¿no? Pero bueno, estaba exponiendo Lea en este espacio, tenía a Ana de Miguel enfrente, había hecho Ana de Miguel estos comentarios de que había que ponerle límites al transfeminismo. Me sorprendió que colegas sensatos hicieran eco de eso en redes sociales. Me dolió. Afortunadamente en la tarde Lea dio una conferencia excelente acerca de por qué ser trans es mucho más que un sentimiento, que es una cuestión que ella y yo hemos trabajado separadas y juntas, ¿no? De decir, a ver, la epistemología de la identidad de género es una cosa distinta a la ontología del género y de la identidad de género. Lo conoces en efecto a través de una cuestión de introspección, porque es una experiencia personal a la que solo tiene acceso la primera persona. Igual que la orientación sexual, y todo el mundo tiene una, y se conoce a través de introspección. Eso no quiere decir que no sea importante, que sea pasajera, porque no son como el hambre donde me como una galleta y cambia mi estado mental, ¿verdad? Así de... Ajá, o sea, hablarlo de sentimiento da a entender que es algo fugaz, que se escapa, que se va, y que en realidad es caprichoso. A ver, cada una de ustedes tiene una orientación sexual y se conoce solamente a través de introspección. Y no es un feeling de, híjole, como que me da el feeling de que ahorita quiero tomar el sol. Ay, no, mejor no. No es eso, ¿no? Entonces, el que sea a través de la introspección no quiere decir que sea evanescente, que se vaya, que se... A ver, puede que se mueva en la vida, pero no se va a mover en 30 segundos, ¿no? O sea, no es como estar imputada porque alguien dijo una estupidez, ¿no? Tampoco se me va en 30 segundos, ni modo. Pero bueno, esto se materializa y si no, por favor vean mi primer pinche video y véanme ahora y díganme si no ha cambiado. Y por supuesto se materializa incluso si no tomas TRH. Se materializa en un montón de cuestiones fenomenológicas de cómo habitas al mundo, de cómo te metes a un espacio, de cómo te tratan, de todo lo que te pasa, ¿no? Entonces, bueno, Lea dio una conferencia brutal. La verdad es que estaba yo muy contenta porque fue una manera de decirle a gente como esta filósofa española, oiga, dese cuenta el nivel de materialidad y corporalidad de una experiencia trans. Esto no es un rollo, ¿eh? Por supuesto, ella le dijo, tú no estás hablando de la experiencia del 99% de las mujeres, que es una experiencia de la reproducción. Por supuesto, una colega y yo estábamos así, ¿no? Así. Claro, es que además era una cosa maravillosa, ¿no? Estaba aquí dos amigas que son lesbianas, argentinas, que las amo, que son unas chidas. Y Lea había estado sentada enfrente de mí, ¿no? Entonces estábamos como el cuadradito de las morras que no están pensando en reproducirse, ¿verdad? Ya pasó Lea a exponer. Y claro, no estamos así las tres, así cuando empezaba a hablar de la importancia de pensar. Y es así, a ver, güey, yo entiendo que tenemos que seguir teorizando la opresión asociada a las prácticas de reproducción obligada, de que no se permite el aborto, de que no hubo muchos, y hay espacios donde no hay educación sexual, donde no hay anticonceptivos. Güey, no estamos intentando socavar la lucha de los derechos reproductivos. No estamos aquí para eso, no hemos venido a eso, ¿no? Entonces Lea le decía, bueno, pues es que pues eso está muy trabajado. Yo lo que quiero mostrar es cómo se materializa el género en otras cuestiones, ¿no? Y una cosa que dijo que era brutalmente buena es a las niñas a veces no se les da de comer lo suficiente y entonces no crecen tanto. Eso exacerba un dimorfismo sexual, donde las mujeres son más chaparritas. Ahí vemos el género como un proceso causal social generando cuerpo y generando dimorfismo. Dice que yo quiero mostrar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, Lea hizo una excelente cosa. De todas maneras me dio coraje que esta mujer exigiera que teníamos que hablar de reproducción, porque parecía entender que estábamos socavando la lucha de los derechos reproductivos de las demás mujeres, y eso no es cierto. Estamos dispuestas, y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, a luchar por los derechos de todas, en contra de las dinámicas que nos afectan a unas y a otras.
porque no a todas nos afecta todo, pero vamos a luchar por lo que nos afecta. Incluso si no nos afecta en primera persona, lucharemos por lo que afecta a otras compañeras. Pero bueno, llego finalmente al punto 3, que era lo de Not All Men. Y esto salió en una conversación en Facebook con 2 amigas, pero es una cosa que yo llevo pensando ya un rato. Y tiene que ver con una preocupación. A ver, ya saben que yo soy filósofo de la ciencia y si no, pues vean los últimos 15 minutos de mi choro, así, por cierto, aquí está el gas, no necesito, muchas gracias, es usted muy amable. Y nada, entonces una de las cosas que hacemos en filosofía de la ciencia, por ejemplo, es estudiar explicaciones y cuáles son los criterios de una explicación. Normalmente favorecemos explicaciones que son más parsimoniosas y ahí donde vemos 2 procesos que parece que van convergiendo, que tienen cierta sincronía, solemos suponer que hay un principio de causa común porque eso es más parsimonioso que pensar que hay múltiples causas generando procesos muy parecidos. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que a mí me llama la atención es que, al menos en México, y creo que así pasa en otras partes de América Latina, el boom del feminismo así llamado crítico de género, también trans excluyente, ha sido sincrónico del boom de la famosa marea verde. Y ha sido sincrónico del boom también de este discurso que ya estaba, pero que ahora tiene mucha fuerza, que va y dice, cada vez que un hombre dice no todos los hombres, lo único que está mostrando es su complicidad, ¿no? Diciendo not all men are rapists. Sí, dicen, pero todos los hombres se callan cuando sus compas hacen eso, ¿no? Y yo me pregunto si no hay una serie de procesos causales subyacentes que están operando en que mientras se da una marea verde, se da también este discurso de not all men, se dé también un avance de cierto discurso que sospecha al sujeto trans como un sujeto que incluso puede sabotear la propia lucha feminista al desdibujar a un sujeto político. Y pues yo he estado suponiendo que por supuesto esto se debe a que hay una cuestión de una generación que se volcó al feminismo no desde las lecturas, sino desde las experiencias en primera persona, desde los desafíos en primera persona o en una primera persona tanto del singular como del plural, de ver una serie de violencias y que se vuelca, y que no se vuelca en un ejercicio, digamos, contemplativo, sino se vuelca en un ejercicio político de ir y tener un impacto. Ahora, eso está muy bien. El problema es que muchas veces ahí ha habido un motor que ha sido un motor afectivo, donde pocas compañeras, aunque sí las hay, han hecho un ejercicio, por ejemplo, de recapitulación de toda una serie de discusiones en los feminismos de todo el siglo XX. Ahora digo que sí las hay porque, claro, hay quienes han ido y han leído, por ejemplo, a autoras que no son muy amables con el sujeto trans y han dicho, ustedes aquí no caben, ¿no? Y lo han hecho, por supuesto, de un ejercicio de informarse. Pero muchas otras no, y creo que han dejado que la rabia sea como el principal factor estructurante de su lucha. Y el problema es que creo que esta rabia ante las violencias patriarcales ha generado un discurso que exacerba las fronteras de la diferencia sexual, que exacerba las fronteras, que lleva a la vigilancia, que precisamente a través de cosas como en Not All Men dicen, quizás no todos los hombres son violadores, pero todos los hombres son cómplices. Y creo que ese discurso ha alimentado tristemente la idea de que la experiencia de vida te deja una especie de marca indeleble contra la que no puedes hacer nada, y que esa marca, por ejemplo, implica que todas las mujeres trans, a menos que por supuesto hayas transitado a los 2 años, que pues realmente no pasa, ¿no? Todas las mujeres trans habremos crecido de alguna forma dentro de una educación patriarcal, y que entonces de una u otra forma habremos adquirido los códigos y hayamos gozado de las complicidades, ¿no? Y yo no quiero decir que no haya nada que meditar sobre esa tesis, porque en efecto creo que la experiencia de transición te va mostrando como si muchas veces gozabas de un montón de beneficios y un montón de cosas, y donde quizás no tenías la conciencia de lo que estaba pasando. O sea, no voy a decir que eso no pasa, pero parece que se moviliza un discurso transfóbico que empieza a decir
que de alguna u otra manera ese not all men se desborda de la categoría de men y es not all men and neither you, así como ustedes tampoco, ¿no? O sea, ustedes tienen una especie de impronta en su formación, en su historia de vida, que de una u otra manera las hace cómplices, ¿no? Y como creo que hay una construcción emocional de rabia, de furia, que entiendo por qué está allí, que está alimentando eso, lleva a la exacerbación de una diferencia sexual que se vigila todo el tiempo, de alguna manera donde se nos empieza a señalar como ustedes no pueden transitar esto porque ustedes ya tienen esta marca, ¿no? Y ustedes serán cómplices. Y no lo sé, yo creo que ahí tendríamos que quizás sentarnos en algún momento y pensar cómo están funcionando este tipo de afectos en la configuración de la diferencia sexual y en la vigilancia de aquellas personas que la transitamos. Y en cómo estos discursos de repente que tienen una fuerza social tan poderosa pueden evocar emociones que de una u otra manera borran todo lo que es una experiencia de transición, todo lo que se vive, y nos arrastra ahora sí que una marea, y nos acusa quizás de manera no reflexiva de ser cómplices, cuando muchas de nosotras en realidad, y también muchos compas que son chicos trans, porque no es cierto que todos se compren la masculinidad y se vuelvan machos, eso no es cierto. Creo que muchas personas trans estamos tratando de luchar contra las violencias patriarcales, heterosexistas, y de repente parece que hay cierta configuración emocional donde nunca jamás estaremos libres de pecado, ¿no? Y entonces se nos señala, ¿no? Pero bueno, quería compartir esto, ya me voy porque es tarde. Nos vemos en una semana. Bye bye.